Buenos días con todos, especialmente señor rector, queridos alumnos, qué gusto verlos. En realidad, Jimmy me robó casi toda la gloria, pero haré lo posible, ¿ok? Por salir adelante con esto. En realidad estaba un poco erróneo el tema de mi conferencia. Lo que vamos a tratar de enfocar es si la objeción de conciencia se trata de una desobediencia jurídica o se trata de una causa de excusa que se encuentra ya positivizada, que ya se encuentra en la norma. Entonces, para poder llegar a ese punto, deberíamos tomar primero, y quisiera aprovechar también para hablar del Concilio Vaticano II y lo que establece acerca de la objeción de conciencia. En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por lo cual será juzgado personalmente. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Entonces, podemos entender que la objeción de conciencia en realidad es un conflicto que se presenta entre el yo de mi conciencia, de mis valores, de mis exigencias personales, frente a la ley o a la norma jurídica, que me obliga a hacer algo o me obliga a no hacer algo. Lo tenemos ya positivizado en nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 12, donde nos establece el derecho a la objeción de conciencia, pero sin restarle los límites que va a tener esa objeción de conciencia. Y entonces esos límites serían no causar el daño a terceros, ni tampoco afectar la naturaleza. A manera de ejemplo, quisiera tomar el caso del gerente de Andes Pirulina, Peter Mertens. Él establece una acción extraordinaria de protección frente a la obligación de declarar bajo juramento que el procedimiento de las medicinas estaba regido por un reglamento que abarcaba todo lo técnico, lo mejor en cuanto a lo técnico. Mertens se resiste a presentar este juramento en vista de que él no conocía acerca del reglamento. Entonces, éticamente, si él no conocía, se sentía prohibido de poder dar una apreciación, eso más, no solamente una apreciación o una opinión, sino más bien jurar en cuanto a la legitimidad de ese reglamento. Obviamente, la Corte Constitucional le concedió la acción extraordinaria de protección y hoy por hoy ese es uno de los precedentes más importantes en cuanto a la objeción de conciencia en este país. También quisiera tomar el caso Portillo en Argentina. Muchos de mis alumnos que están aquí lo hemos revisado ya en varias ocasiones. El caso Portillo se basa en el servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia que tiene el hombre para armarse en favor de la patria. Entonces, tenemos dos deberes que se contraponen. Por una parte, el deber de sangre que tenemos para con nuestra patria y por otro lado, esa objeción de conciencia que nos prohíbe matar. Entonces, en ese caso, la Corte resolvió otorgarle una medida sustitutiva al servicio militar. Portillo pudo desertar, en cierto sentido, o desobedecer la norma, pero sin embargo se le otorgó una medida sustitutiva. Quizás servicio comunitario, quizás trabajar de guardabosques, qué sé yo, ayuda hospitalaria. Pueden ser muchas las alternativas para sustituir una norma frente a otra, al menos en relación a esta cuestión de la objeción de conciencia. Entonces, continuando, la objeción de conciencia tiene dos características fundamentales, dos características que nos van a ayudar a distinguir la objeción de conciencia de la desobediencia civil y del derecho a la resistencia, que luego ya nuestro compañero también Felipe Azanza va a hablarles acerca del derecho a la resistencia, entonces él sabrá establecer sus diferencias. Para mí, las más importantes, que no es activa. La objeción de conciencia lo que pretende no es hacer algo, sino dejar de hacerlo, eximirme de algo. Y por otro lado, también es individual, no colectiva. Entonces, he aquí
dos diferencias importantes entre, por ejemplo, el derecho a la resistencia. El ius resistendi lo que prácticamente busca es cambiar un régimen despótico o tiránico que esté manejándose a nivel político. Lo que pretende básicamente el ius resistendi es precisamente el aglutinamiento de personas contra un régimen. Entonces, tiene primero esta característica de ser activo y de ser colectivo, que lo diferencian de la objeción de conciencia, que es individual y no es activa. Por otro lado, en cuanto a la desobediencia civil, en la desobediencia civil lo que se pretende es modificar una norma. Ese es el objetivo fundamental. Yo desobedezco, pero desobedezco porque intento cambiar o reformar algo. Entonces, ahí tenemos la presencia de un colectivo, claramente, porque una persona no puede hacer un contrapeso frente a una ley. Entonces, tenemos otra diferencia entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil, que sería esto, de que la desobediencia civil implica un colectivo, en cambio que la objeción de conciencia implica un individual. Es la objeción de conciencia mía, únicamente mía, que no será la misma que la de Jimmy, que no será la misma que la de Jocelyn, de Mario, etc. Bien, por otro lado, hablando del origen y el desarrollo de la objeción de conciencia, la objeción de conciencia, al igual que toda la cantidad de derechos humanos, surge a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y me parece importante traer a colación el ejemplo del Holocausto, cuando un general nazi se negaba a cumplir la disposición de matar al judío. Ahí está la presencia de la objeción de conciencia. Me niego a hacer algo porque va contra mis valores y contra mis principios morales, éticos, religiosos. Esa es la objeción de conciencia. Entonces, luego de finales de la Segunda Guerra Mundial, que comenzamos a conocer a carta cabal toda la cantidad de derechos humanos, y más que a conocerlos, como mencionó Jimmy, a reconocerlos, porque no necesariamente, como lo saben la mayoría de mis alumnos, no necesariamente un derecho, por no estar reconocido en la ley, deja de ser derecho. Entonces, en este desarrollo, la objeción de conciencia ha sido ya tratada en cuanto a cortes internacionales, reposa en convenciones, en tratados internacionales, como la Convención Europea sobre Derechos Humanos en su artículo 9, como la OEA en la resolución del 5 de marzo del 87, en la que establece que la objeción de conciencia es un derecho legítimo. Y entonces, cuando hablamos de legitimidad, hablamos de ese bloque de juridicidad que abarca todas las fuentes del derecho. Luego tendríamos también la presencia de la objeción de conciencia en las sociedades democráticas y de derecho interno, como la nuestra, como el anterior artículo 66, numeral 12 del que les hablé. Como también podemos hablar de Paraguay con su artículo 37, que en su Constitución establece también el derecho a la objeción de conciencia, el artículo 18 de la Constitución de Colombia y demás, un sinnúmero. En cuanto a la pluralidad religiosa, ¿por qué se encuentra presente la objeción de conciencia? Pues precisamente porque son los dogmas o las creencias espirituales, las creencias más internas del ser humano, las que van a regir esa conciencia. Tenemos también el relativismo ético. El relativismo ético visto desde el punto de vista de la moralidad individual, de la que habla Aristóteles y que se refiere precisamente a la ética, a los principios, a los valores que son inherentes al ser humano, a la condición de ser humano. Estas aspiraciones individuales, entonces, de la objeción de conciencia, de vivir de acuerdo con la propia conciencia, hacen más compleja la vida social y presentan dificultades concretas al Estado. Entonces, ¿cuáles van a ser esas dificultades concretas? Y precisamente, ¿cuáles van a ser las dificultades concretas para el juez, para la función del juez? ¿Cuándo establezco si es que alguien tiene derecho a esa objeción de conciencia? ¿Cuándo hacer válido ese derecho? ¿Ante qué requisitos? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, son muchas incógnitas que están en el momento de resolver. ¿Cuándo concedo el no cumplimiento de una norma o la no aplicación de esa norma, pese a la obligatoriedad que tiene la ley?
En los Estados Unidos, el término objeción de conciencia ha quedado en general reservado a los casos de objeción ante el servicio militar, al juramento y en los casos de libertad de religión. La objeción de conciencia, como una eventual desobediencia de la ley, es propia de la escuela del derecho natural, ya que aquella que sostiene la existencia de valores anteriores a las normas y que están por encima de ellas, de suerte que la norma solamente será tal y será digna de obediencia si es acorde con aquellos valores. Entonces, quisiera tomar algunos ejemplos, como el ejemplo de Pedro, el discípulo de Jesús. Cuando se había establecido que no se debía hablar de Jesús, los discípulos seguían manifestando la palabra. ¿Por qué? Porque como lo dice la Biblia en Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, puede ser una concepción muy religiosa, pero sí una concepción que abarca mucho de la conciencia de los seres humanos, de la conciencia que tenemos las personas. Entonces, esa conciencia nos puede llevar inclusive a morir por nuestras convicciones. El derecho de desobedecer, siempre el juicio cierto de la conciencia, no es solo moral, ético, religioso, sino que es jurídico. Es jurídico porque ya se encuentra positivizado, y así no lo estuviera, hace parte del derecho natural, de la condición de ser personas. Entonces, hace parte de nuestra libertad de poder escoger las convicciones bajo las cuales vamos a regir nuestra vida. En definitiva, la objeción de conciencia se fundamenta en la afirmación explícita o implícita de que no siempre la ley es justa, o dicho de otro modo, que lo que es justo no necesariamente es lo que la ley manda, no necesariamente. Entonces, creo que la gran mayoría de personas que están aquí, bueno, salvo los familiares, que gracias por acompañarnos, somos abogados o estamos estudiando derecho. Entonces, es importante reconocer que la ley no lo es todo, que el derecho está más allá de la ley, que la ley es una forma de reconocimiento del derecho, no viceversa. Quiero hacer también, quiero establecer los tipos de objeción de conciencia, que serían dos en este caso, contra legem y secundum legem. Contra legem hablamos precisamente de la objeción de conciencia propiamente dicha, cuando yo dejo de cumplir un precepto normativo. Y en cambio la secundum legem, cuando ya hablamos de que la norma lo establece como una vía de escape, como una causa de justificación, como una causa de excusa. Lo que yo busco no es que no se aplique, que se deje de aplicar la norma, simplemente lo que busco es que se reconozca la diferencia en cuanto a mí, la diferencia individual en referencia a la norma. Bien, entonces, hay varias preguntas que nos planteamos cuando hablamos acerca de la objeción de conciencia, en especial los abogados, porque somos muy positivistas y la ley lo es todo. Entonces, generalmente preguntamos, ¿cómo entender que el derecho haya asumido una terminología que constituye su negación misma? Si objetar es desobedecer. ¿Cómo se explica que el ordenamiento incluya cláusulas de reconocimiento de la objeción de conciencia? Entonces, como varias veces lo he dicho, la objeción de conciencia se presenta frente a la obligatoriedad de la ley. Son dos cuestiones que van a estar en conflicto siempre. Entonces, ante ese conflicto, lo lógico es que si yo tengo un derecho natural, lo comience a reconocer por la ley, no viceversa. Bien, entonces, también quisiera hablar de los requisitos para constituir la objeción de conciencia como tal, o al menos los requisitos en los cuales se ha basado últimamente la Corte, en especial la Corte Constitucional ecuatoriana y la Corte Nacional Argentina, que serían dos. Primero, la sinceridad del objetor y luego la prestación alternativa. Cuando hablamos de la sinceridad del objetor, quizás para muchos sea un tema muy subjetivo, muy relativo. ¿Y cómo sé si alguien está siendo sincero o no? Y entonces, ahí podría conllevar a la acreditación. La acreditación que no la puede negar nadie, porque es como si un judío ortodoxo negara su credo.
quizás esta persona, por ese mismo credo, no va a trabajar los sábados, en razón de su objeción de conciencia. O quizás, por ejemplo, si tenemos un testigo de Jehová, esa persona quizás está prohibida de realizar juramento ante los símbolos patrios, de hacerse transfusiones de sangre. Anteriormente, en una de mis clases, una alumna, Nicole Martucci, que bueno, hoy no nos acompaña, me había comentado que ella trabaja para un hospital público, que un testigo de Jehová pretendía, había llegado con lesiones muy graves que ponían en riesgo su vida, y la única forma de salvarle la vida era una transfusión de sangre. Entonces el señor todavía con su conciencia, podía negarse entonces se negó, y precisamente es lo que quiero hacer hincapié, que la objeción de conciencia es muy radical. No es que me doblego cuando estoy en una situación de riesgo, inclusive ante la muerte, es muy radical. Por otro lado, el otro requisito del que les había hablado, la prestación alternativa, sería una prestación sustitutoria. Por ejemplo, yo les había hablado de que cuando tenemos la presencia del servicio militar, puede concederse como una medida alternativa un servicio comunitario, hospitalario, guardabosques, demás. Una forma de ayudar a la comunidad que no implique necesariamente que yo use armas. Esto también fue considerado ante la Asamblea Constituyente para establecer la reforma en cuanto a nuestra Constitución y retirar el servicio militar obligatorio, asimismo en Argentina en el 94 y demás. Bien, esta prestación sustitutoria lo que va a hacer es restablecer la igualdad ante la ley, el equilibrio en el deber de soportar las cargas públicas, porque todos tenemos una cantidad de obligaciones frente a la comunidad. Todos tenemos unas obligaciones que no son solo jurídicas, sino que son también morales y éticas. Pero frente a eso también está lo que yo siento, lo que yo pretendo, lo que alberga mi forma de conducirme. Entonces, precisamente frente a eso, la prestación sustitutoria lo que hace es equilibrar, generar una especie de equidad en ese margen. Bien. Existen varias cuestiones relevantes en cuanto a la objeción de conciencia legalizada. Entonces, quizás, ¿qué es lo que necesitaríamos para poder legalizar la objeción de conciencia? Y entonces, como requisito, se establece tal vez un número relevante o significativo de objetores, pero no tan numeroso o significativo que otorgarles una vía de escape que ponga en peligro el cumplimiento general del deber jurídico de que se trate. Una fundamentación seria y consistente de parte de los objetores que demuestre que no actúa por desprecio de la ley o por el solo ánimo de eludir las cargas públicas, sino por una convicción profunda que se exterioriza. Y entonces esa convicción profunda, ¿a qué nos va a mover? Quizás el incumplimiento de la ley, pero al incumplimiento de la ley con sustitución de otra. Por eso es que cuando a mí me han preguntado, ¿y cómo hacemos para saber cuándo esta persona está haciendo uso de su objeción de conciencia o cuándo simplemente quiere eximirse de cumplir la norma? Precisamente es con esos dos requisitos de los que les hablé, con la sinceridad o la acreditación del objetor y con la prestación alternativa. Bien, para terminar, quisiera recordarles un caso muy sonado, que fue el de Fernando Bustamante, asambleísta de nuestro país. Él hacía una objeción de conciencia en cuanto a su voto en la enmienda constitucional, la última enmienda. Enmienda específicamente en cuanto a las Fuerzas Armadas, a que las Fuerzas Armadas pudieran brindar seguridad o participar en la seguridad interna del país. Entonces, Fernando Bustamante aludía a objeción de conciencia, ya que él en varias publicaciones que había realizado, lo que hacía era establecer la integridad de los institutos castrenses frente al continuo, para él, asedio de los poderes civiles. Entonces, pretendía eximirse de la responsabilidad de votar ante la enmienda por considerar que iba contra sus principios éticos, morales, religiosos. Entonces, en este caso, y salvo mejor criterio, para mí no configura la objeción de conciencia, porque en ese caso el asambleísta no está debatiendo por sí mismo,
sino estoy haciendo uso de un cargo que me lo otorgó todo el pueblo ecuatoriano, en el cual yo tengo la obligación de elegir si voto a favor o voto en contra. Entonces, pensaría yo que en ese sentido la objeción de conciencia debería cuestionarse. Muchísimas gracias.